Buenas noches, estoy haciendo la presentación del primer laboratorio, que es un circuito comparador que es sensible a la luz. Entonces, en ese circuito comparador he identificado con los diferentes colores las diferentes sondas, porque vamos a estar utilizando un osciloscopio como multímetro para darle seguimiento a cada uno de los voltajes y el comportamiento del circuito. Entonces, con la primera sonda C1 estamos revisando el voltaje de entrada, 12 voltios, el cual también está sirviendo como de suministro para el amplificador operacional. En la primera etapa, aquí a mano izquierda, tenemos un divisor de voltaje, el cual la segunda resistencia es una fotoresistencia, que su resistencia depende de la luz. Y tenemos una segunda etapa acá, que es otro divisor de voltaje regulado por un potenciómetro. C3, el primer divisor de voltaje, va a la terminal no inversora del amplificador operacional, y el segundo del potenciómetro medido por C4 va a la terminal inversora. Para el amplificador operacional estamos utilizando el LM324, que como podemos ver en la pantalla es un paquete DIP14, el cual incluye 4 amplificadores operacionales. Vamos a estar utilizando solamente el primero. Tenemos acá en el pin número 4 el voltaje de suministro positivo, y en el 11 podría ser el voltaje de suministro negativo, pero lo tenemos a tierra. Y luego en la entrada no inversora es el pin número 3, la unidad inversora el pin número 2, y la salida a través del pin número 1. Entonces lo tengo conectado acá, donde podemos ver aquí el paquete DIP 14 de 14 pines, y estamos utilizando los primeros de izquierda a derecha, ¿no? 1, 2, 3, con lo que ya designé. 4 es VCC, y después el pin número 11 con este cable azul a tierra. Tenemos los divisores de voltaje, los arreglos de LED, el potenciómetro y luego el divisor de voltaje con la fotoresistencia ahí. El resto de las ondas es para el osciloscopio, que voy a estar enseñando más adelante. Entonces, regresando acá, en la primera etapa tenemos un divisor de voltaje, el cual es dependiente de la luz en el fotorresistor. Tenemos la fórmula del divisor de voltaje que comúnmente conocemos, siendo R sub PR de fotoresistencia, la resistencia del fotorresistor, la cual esa resistencia es dependiente de la luz y es inversamente proporcional. Por ende, también va a ser inversamente proporcional el voltaje en C3 debido a esa luz, y vamos a obtener en este ambiente controlado que yo tengo de baja luz y de alta luz, me va a dar un voltaje mínimo y máximo, lo cual es 2.31 y 5.75. Entonces el valor el cual yo voy a fijar para que se encienda, y lo voy a explicar más adelante, tiene que estar determinado por VC4, la cual estoy midiendo con la sonda verde, y este pues tiene que ser un valor en este rango, ¿no? Yo he escogido que sea 4 voltios. Entonces, siguiendo con ese análisis, ya partiendo hacia el amplificador operacional, tengo VC3 en la terminal no inversora y tengo VC4 en la terminal inversora. Y sabemos que la salida VO va a depender de la ganancia del lazo abierto y la diferencia de esas dos terminales, ¿no? Entonces, hay que hacer un análisis en base a ambas circunstancias. ¿Qué ocurriría si VC3 es menor que VC4? Si lo reemplazo en la fórmula, voy a ver de que voy a tener una ganancia de voltaje negativa. Más sin embargo, la terminal de voltaje de suministro al amplificador operacional está aterrizado, no tengo un suministro negativo. Entonces va a ser incapaz de darme un voltaje de salida que sea negativo, ¿no? Entonces debería de darme 0, pero en la práctica me da un poquito menor que 1 voltio para esa circunstancia. Ahora, ¿qué ocurre cuando el voltaje VC3 por un cambio en la luz supera el voltaje que yo ya fijé con el potenciómetro VC4? Ahí sí yo ya tengo una ganancia positiva, la cual
Dependiendo de esa diferencia de voltaje debería darme de 0 a 12, pero rápidamente llega muy cerca de 12. Entonces, finalmente, eso va a afectar la última etapa de las luces. Puedo ver de que para la primera instancia, cuando ese voltaje, la fotorresistencia es menor que el que yo he fijado con el potenciómetro, la primera sección, ya que VO va a ser aproximadamente 1 voltio, la primera sección voy a tener 11 voltios, lo cual es suficiente para superar el voltaje necesario para que se encienda el LED 1, pero en la segunda parte no voy a tener suficiente, ya que es aproximadamente 1 voltio la diferencia de voltaje entre esas terminales. Y el voltaje necesario para encender el LED es como 2.4 voltios. Entonces, ya para la segunda instancia, cuando BC3 es mayor que BC4, en la primera etapa, como veo, es 10.57, tiene una alta ganancia. Esta diferencia de voltaje es bien pequeña, no va a encender ese primer LED, pero ya va a encender el segundo, ¿no? Entonces, esto me da como un sistema para poder detectar si hay alta o baja luz. Entonces, aquí en el circuito voy a controlar la cantidad de luz, la voy a ir bajando y eventualmente ya llego a ese punto donde enciende el otro LED, ¿no? Por ese cambio de voltaje en la salida del amplificador operacional. Y como podemos ver en el osciloscopio, aquí el voltaje... acá mejor en la pantalla podemos ver que la señal rosada C2 es la salida del amplificador operacional, la cual actualmente está cerca de 1 voltio. Y cuando yo regulo la cantidad de luz, estoy modificando el voltaje en C3. Y una vez que ese voltaje C3, voy a ir bajando la luz. Y cuando la voy bajando y ya llega a ser casi igual a C4, ahí ocurre el cambio, en el cual el voltaje ya de salida del amplificador operacional llega a 10.57, permitiendo hacer el cambio de luces. Y eso continúa así, aún así yo baje más la luz o la apague por completo, ¿no? Eso es todo. Les agradezco por su tiempo. Ahí está el arreglo. Con luz y con poca luz.